liberte el cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que... Damos gracias al Señor, hermanos, os doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. Saludo a todos los hermanos y hermanas de la congregación que hacen posible este programa. Gloria al nombre del Señor. Agradecido también a mi Señor por darnos este privilegio de poder sembrar la semilla del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias a cada hermana y hermano que aporta para que todo esto sea posible. Bueno, hermanos amados, gracias por el fin de semana, que pudimos estar reunidos con los hermanos, con las hermanas, con los jóvenes, con los niños, para hacerle el culto al Señor. Y quiero mandar un abrazo, un beso grande a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija, y bueno, hermanos amados, a los amigos, que siempre los recuerdo y que están siempre en mi corazón, les mando un abrazo grande. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ir a la palabra que traje con la ayuda del Señor en este día para compartir con todos ustedes. Gracias te doy, Padre, por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros, quien hizo posible, Señor, la justificación de vida para nosotros, quien hizo posible que tú puedas manifestar tu justicia, Señor, y justificar a todo aquel que es de la fe de Jesús. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, que están escuchando la radio. Bendice a nuestro hermano Antonio, Señor, que tú le bendigas grandemente, al hermano también del hermano Dante, nuestro pastor Dante, también un saludo a su hermano, a su familia. El Señor le bendiga grandemente y le dé la victoria pronto. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque Dios se acuerda de nosotros, aunque nosotros nos hayamos olvidado de Él se permanece fiel, dice, ¿verdad? Bueno, gracias le damos al Señor. Amén, hermanos, vamos a leer en el libro de Hebreos. Quiero empezar con una meditación. Esto nos va a llevar varios programas. Pero bueno, quería compartir con todos ustedes sobre este tema del sacerdocio de Cristo, y que el Señor nos lleve a ver qué descubrimos entre todos, porque seguramente que lo que están escuchando la radio también el Espíritu Santo le va a llevar a indagar, ¿no? Por las Escrituras, ¿no? ¿Quién es este nuevo sacerdote? ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Y qué reglas, qué dirección tiene? ¿Y qué es lo que administra este sacerdote que hoy tenemos y que se llama nuestro Señor Jesucristo? Y entonces empezamos en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, gloria al nombre del Señor, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas, y más cercanas a la salud, dice en la versión 1569, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, hasta el fin o hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos más imitadores, que no os hagáis perezosos, más imitadores de aquella o de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, y bendiciéndote y multiplicándote multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos una fortísima consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, por la cual tenemos segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Y acá yo quisiera compartir con ustedes, amados hermanos, hermanas, sobre el sacerdocio de nuestro amado Señor Jesucristo. Antes del sacerdocio de nuestro amado Señor Jesucristo había otro sacerdocio, que era el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico. Eso era para ministrar todo lo que estaba escrito en la ley, ¿no? En cuanto a los sacrificios, a las ofrendas, en cuanto al aceite o al perfume que se ofrecía, ¿no? Todo eso estaba todo reglamentado, pero precisamente reglamentado. Pero aquel sacerdocio no podía ser, el sacerdote no vivía para siempre, sino que el sacerdocio moría y lo reemplazaba otro. Pero también ese sacerdote no tenía la naturaleza que tenía nuestro amado Señor Jesucristo, porque el sacerdocio de arónico era administrado por hombres nacidos de Adán. Entonces estaban propensos a caer y también a morir, por supuesto. Entonces Dios tenía ya en su orden divino, en su predestinación, ya en su presciencia, ya tenía establecido un sacerdocio inmutable. Gloria al nombre del Señor. Pero para eso tenemos que dejar la palabra del comienzo. La palabra del comienzo la tenemos que dejar,
¿Cuál es la palabra del comienzo? Y porque tenemos que ir a la perfección, tenemos que ir a la perfección, a la madurez, en cuanto a nuestro sentir, en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestra conducta, en la manera de cómo nosotros, como sacerdotes, reyes y sacerdotes, nosotros tenemos que ofrendar el sacrificio o la ofrenda en olor grato a Dios. Lo tenemos que hacer de una manera madura, crecida, no de una manera de niñez. Entonces dice la palabra del Señor, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es necesario. Nadie puede ofrendar perfectamente si no llega a la madurez, si no llega a la perfección, al desarrollo. Y en esa perfección nosotros no echamos otra vez el fundamento del arrepentimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. No es eso lo que nosotros administramos, no es eso lo que administra el Señor. De la doctrina del bautismo, ¿no? Porque antes dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, ¿no? De obras muertas, ¿no? Y de la fe en Dios. Ahí en el 9:14 de Hebreos dice la palabra del Señor, obras muertas, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 9, en el versículo 9, lo cual era figura de del tiempo presente, en la cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos o maduros en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Es decir, que esos sacrificios no lo hacía a ellos maduros, ¿no? Crecidos, porque esos sacrificios no lo podían hacer perfecto, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que ir, como dice allí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Dice en el capítulo 9:8, dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, el cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia a aquel que servía en ellos. ¿Vio? Consistiendo solo en viandas. Por eso no podían hacer perfecto. No podían hacer maduro ese sacrificio que se hacía, no hacía maduro. No se alcanzaba la madurez por medio de ellos. Entonces, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y esto es en cuanto a los judíos. Ellos ofrecían este tipo de sacrificio porque a ellos se les fue dada la ley, ¿no? Y consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de corrección. Todo eso se usaba en aquel tiempo, pero ese sacrificio no hacía, todo esos lavamientos, todos esos, toda esa ceremonia no hacían perfectos, ¿no? Aquellos que querían entrar en el lugar santísimo. No hacía perfecto eso. Más en el 11 dice, más estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es ese saber, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos, porque eso vamos a ver después en el versículo
en el capítulo 6. Entonces dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas eran aquellas obras que no lo podían hacer perfecto, no aquel que ofrecía esos sacrificios. Y tenía que haber una perfección. Y de la fe en Dios. No podían hacer perfectos. Todos esos sacrificios de machos cabríos, de becerros, ¿no? Mas estando ya presente Cristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza y las becerras rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces en el versículo 6 dice, dejando la palabra del comienzo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, no echando el fundamento allí. Nosotros no podemos echar el fundamento en las obras que nosotros teníamos antes, ¿se acuerda? Porque nosotros veníamos del pecado y entonces, ¿dónde estaba nuestro fundamento? No para poder alcanzar la perfección. El fundamento que nosotros teníamos era nuestro esfuerzo, por un lado, ¿no? Era nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro obrar. No, yo he dejado esto, he dejado lo otro, y ahí estaba nuestra santificación, en todo ese fundamento de obras muertas, porque verdaderamente eso no nos hacía perfectos. No nos hacía, porque nosotros no venimos de la ley, nosotros venimos del pecado. Entonces, ¿dónde estaba nuestro fundamento? Nuestro fundamento no estaba en la ley, sino que estaba en las obras que nosotros hacíamos. Pero tenemos que dejar esa manera de pensar. Tenemos que dejar la palabra del comienzo, ¿no? De que tenemos que obrar, de que tenemos que esforzarnos. Jesús no hizo nada de eso. Jesús, para llegar a la perfección, a ser un sacerdote perfecto, para poder Él, por medio de su sangre, ¿no?, limpiar las conciencias de todos aquellos que se acercan a Dios, Él no hizo una obra en el sentido como aquella obra que hacemos nosotros, no de que venimos del mundo. Dice, si bien hizo una obra, ¿no?, la obra de la redención fue hecha por Él, ¿no?, pero no la obra que nosotros hacíamos. Entonces, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En el judaísmo las obras muertas eran lavarse el cuerpo, ¿no?, antes de entrar al lugar santísimo, seguir rituales para poder entrar. Esa era eran obras muertas. Y también dice, no echando otra vez el fundamento de obras, del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. No podemos nosotros echar el fundamento, no para poder nosotros entrar en el lugar santísimo, o Cristo no usó eso, la fe en Dios. De la doctrina del bautismo, veo que ahí está nuestro fundamento, ¿no?, que nosotros no hemos bautizado. No hemos bautizado, entonces nosotros tenemos derecho. De la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos, ¿no? Bueno, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces nosotros, dejando la palabra del comienzo, nosotros tenemos que ir a la perfección.
Pero ¿cómo llegamos a la perfección? No echando el fundamento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? La doctrina del bautismo, ¿no? Ahí en Hechos 19, 4 y 5. Diecinueve, 4 y 5 dice así la palabra del Señor. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. ¿No? Eso le dijo Juan. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿cuáles son las obras muertas? La doctrina del bautismo y la imposición de las manos, ¿no? Y también podríamos leer ahí en el versículo 5, creo que ya lo leímos, y oídos hubieron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces fíjese lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. No podemos nosotros estar ahí siempre arrepintiéndonos, siempre doliéndonos por el fracaso que hemos tenido. No podemos nosotros estar ahí arrepintiéndonos de nuestra vida pasada. Nuestra vida pasada ya pasó. Ahora tenemos una vida nueva que no se tiene que arrepentir de nada, porque es una vida perfecta. Es una vida que no puede pecar. Entonces, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si nosotros le damos lugar a esa vida nos va a llevar a vivir una vida sin pecar, ¿no? Lógicamente con la asistencia del Espíritu Santo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿no? Las obras muertas eran aquellas obras que nosotros hacíamos, ¿no? Que no tenían nada que ver con la vida, ¿no? Que no tenían nada que ver con la vida. Y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, esa era el fundamento, parte de nuestro fundamento. Nosotros no podemos echar nuevamente, no podemos llegar a la perfección considerando esa doctrina. Nosotros esa doctrina la tenemos que considerar como que ya la hemos alcanzado, como que ya hemos pasado por allí. Ya por el conocimiento que tenemos, sabemos que nuestro bautismo fue en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De la imposición de las manos, ¿vio? Que antes los hermanos necesitaban que alguien le impusiera las manos, ¿no? Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Todo eso es parte de la doctrina, ¿no? Pero que nosotros tenemos que dejar a un costado para poder llegar a la madurez. No digo que las doctrinas, sino que dejamos porque ya la hemos alcanzado. Hemos alcanzado las lenguas, hemos alcanzado el Espíritu Santo, ¿no? Hemos alcanzado el bautismo, hemos alcanzado la fe en Dios, todo eso ya lo hemos alcanzado. Entonces no podemos nosotros siempre estar hablando de lo mismo, ¿no? De la resurrección de los muertos. Hemos creído eso también, y también hemos creído el juicio eterno, el juicio que Dios va a dar a aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Todo eso nosotros ya lo hemos alcanzado por medio de la palabra y por medio de la fe, por medio de la instrucción que vino de la gracia. Pero esto haremos, la verdad, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, nosotros seguiremos hablando de estas cosas, seguiremos mencionándolas, pero ya no insistiremos con esto,
sino que tenemos que ir hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. Entonces dejamos esas doctrinas del comienzo para ir a la perfección. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, es decir, volvieron al lugar donde estaban antes, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ellos recayeron porque no eran salvos, porque no eran nacidos de nuevo, ¿no? Pero según dicen que ellos fueron iluminados, y sí, Dios les mostró a ellos, ¿no? Y gustaron el don celestial. Esto también se puede relacionar con los judíos. Los judíos fueron iluminados, ¿no? Porque luz les resplandeció a ellos, y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y gustaron el don celestial, y el don celestial era Cristo, y Cristo vino y ellos no lo reconocieron. También fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No dice que recibieron el Espíritu Santo, sino que ellos fueron partícipes del Espíritu Santo, los judíos. Pero no dice que lo recibieron, ¿no? Del Espíritu Santo. Asimismo escucharon la buena palabra de Dios por boca del Señor Jesús y por boca de los apóstoles. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios y vieron el poder del siglo venidero. Todo eso ellos, pero al no aceptar a Cristo, al no recibir a Cristo como Señor, como Salvador, como Rey, recayeron ellos. Entonces, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿no? Ellos no pueden ser renovados nuevamente, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos recayeron, ellos fueron al lugar donde estaban antes, a la incredulidad. Fueron al pecado, porque rechazar a Cristo es pecado. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es decir, que hubo un solo sacrificio. Los judíos esperarán otro sacrificio, pero no lo habrá. Ya fue el sacrificio del Hijo de Dios. Jesús ya vino y ofreció su vida. Esto está hablando, para mí, entender, es para los judíos, ¿no? Porque la tierra dice que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, produce hierba provechosa. Claro, cuando uno recibe la palabra, cree, entonces es como la tierra, ¿vio? Que viene la lluvia, la moja la tierra y produce hierba provechosa. Y así también la persona que recibe el bautismo, que recibe la imposición de las manos, que cree en la resurrección de los muertos, que cree en el juicio eterno, que fue iluminado, que gustó el don celestial y fue partícipe del Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo, ¿no? Y cree en el poder de Dios para poder hacer cualquier cosa. Esa persona dice que es como la tierra que produce hierba provechosa. Aquellos a los cuales le es labrada. Claro, ¿quién labra? Entonces los pastores son los que labran la tierra, porque Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento le da Dios. Y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Lo que es recibir la palabra es como la lluvia en la tierra, que produce frutos, que produce en abundancia. Más la que produce espinos, así también, y aquí podemos ver a los incrédulos y podemos ver también a los judíos, más lo que producen espinos y abrojos es reprobada, dice. Y cercana está maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Fíjese qué terrible, ¿no? Y así está preparado para ellos, ¿no? La abrazada, por así decir, o el castigo que va a venir sobre el pueblo de Israel muy grande,
por haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora habla de nosotros, pero vosotros, oh amados, esperamos cosas mejores. Claro, nosotros esperamos ahora cosas mejores. Ya no vamos a poner nuevamente la doctrina en cuanto al fundamento, no vamos a poner otra vez, no vamos a seguir insistiendo que hay que arrepentirse, que hay que convertirse, ¿no? Que hay que ayunar, que hay que orar, ¿no? Para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar la vida eterna. Eso no lo vamos a hacer porque eso ya fue hecho. Nosotros ya lo hemos creído y nosotros no vamos a llevar a los hermanos a que ellos tienen que ayunar y a orar para ser salvos. No, de ninguna manera. Como dijo nuestro hermano Dante, nosotros ayunamos y oramos porque somos salvos, no para ser salvos, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, fíjese, hermanos amados, pero nosotros, amados, esperamos cosas mejores, cosas más excelentes. Queremos algo más que el arrepentimiento, queremos algo más que el bautismo, queremos más que la imposición de manos, queremos más que el Espíritu Santo, queremos más, porque la riqueza que hay en Cristo es muy grande. ¿Vio? No estamos ahí esperando lo que ya hemos recibido, porque si usted está esperando lo que recibió, entonces es como el judío que recibió al Salvador, pero no lo aceptó, no lo alcanzó por la fe, no lo tomó y entonces usted se lo perdió. Fíjese qué maravilloso. Pero nosotros esperamos cosas mejores y cuanto más nuestra salvación se acerca. Y hoy ahí está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuanto más cerca está nuestra salvación, cuanto más cerca está Cristo, no la salvación, sino nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. Entonces, cuanto más cercano está el Señor Jesucristo, yo quiero cosas mejores, quiero cosas más excelentes. Tengo que prepararme para cuando Él llegue, yo me pueda ir con Él. Cuando Él llegue en las nubes, cuando toque la final trompeta, ¿no? Cuando venga el grito, subid arriba, yo quiero subir. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Entonces nosotros hemos obrado, hemos trabajado en su nombre, por medio de la vida que nos dio y por medio del Espíritu Santo que nos dio y por medio de la fe que nos dio. Es decir, que el trabajo, la obra, nuestra obra fue por medio de lo que Él nos dio. Y entonces ya la obra no fue nuestra, sino que fue de Él. Porque nosotros, la verdad que la única obra que nosotros podemos hacer es creer y rendirnos. Rendirnos, espíritu, alma y cuerpo. Que sea irreprensible, dice, para la venida del Señor. Entonces, nosotros queremos algo más, porque Cristo viene pronto a llevarnos con Él en las nubes. Cristo viene ya. El Señor en cualquier momento puede venir, ¿no? Para llevar a su amada. Y nosotros sabemos que los que están en la niñez, ¿no? Aquellos que todavía están en la doctrina del comienzo, ellos no van a ir, porque para irse con Cristo se necesita la perfección, se necesita la madurez. No, aquellos hermanos que no le dan interés a su salvación, aquellos que no le dan valor, ¿no? a su justificación, a lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario, esos hermanos se van a quedar y van a conocer a la bestia, a las dos bestias, al falso profeta y aquel que va a asistir al falso profeta. Hay hermanos que no le dan importancia a la palabra de Dios, que no le dan importancia a la vida que Dios les ha dado, ¿no? Que ellos creen que eso es algo irreal. Bueno, muchas cosas. No, pero que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, ¿no? Que habéis mostrado hacia su nombre,
Vamos a leer ahí en Mateo 10:2 para poder entender un poquito, hermanos. Mateo 10:2. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 1. Y entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echase fuese y sanasen a toda enfermedad y a toda dolencia. Ese es el trabajo, ¿vio? Y los nombres de los 12, y bueno, y usted puede conocer los 12 nombres de los apóstoles. Pero acá lo que vemos es que el Señor le dio potestad, autoridad, contra todo espíritu inmundo y para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, que Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor, vuestra obra. Esa es la obra pero nosotros hacemos la obra por medio de la vida que hemos recibido. Entonces no podemos adjudicarnos la obra, ni tampoco el fruto, sino que todo es de Dios. Todo es de Cristo y la gloria es para el Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Por eso, qué importante que nosotros para poder recibir recompensa, nosotros qué importante es que le demos valor a la vida que hemos recibido, ¿no? Al nombre de Jesús que está en nosotros, al poder que fluye en nosotros, que es el poder de la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que darle valor a eso, porque si nosotros no le damos valor, entonces eso se va a esconder dentro de nosotros y no lo vamos a poder manifestar en beneficio de los hermanos. Y entonces, cuando nos presentemos delante de su trono, no vamos a ser recompensados. Entonces, qué importante darle valor, hermano, amén. Dele valor a lo que usted tiene, dele valor a su salvación, dele valor al Espíritu Santo, dele valor a la palabra, al conocimiento de la palabra de Dios. Dele valor a la vida de la iglesia, dele valor a cada hermana y hermano que lo rodea. A cada uno, a los grandes y a los niños y a los jóvenes, no importa, que darle valor. Entonces, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Dios no es injusto, Él va a acordarse. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma preocupación o solicitud hasta el fin. ¿Vio? Tenemos que mostrar esa solicitud hasta el fin. Tenemos que ver por la necesidad de nuestro hermano, de nuestra hermana. Tenemos que ver que tenemos que ser útiles, que se nos ha dado un poder, una vida, ¿no? Que quiera algo más que la salvación, algo más que el arrepentimiento, algo más que el Espíritu Santo. Queremos más. Y bueno, y acá nos está llevando a lo que podemos alcanzar, ¿no? Trabajo, una obra y el trabajo de amor que habemos mostrado hacia Él, asistiendo a los santos. Y tenemos que seguir hasta el final. Porque hay una esperanza al final. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para el cumplimiento de la esperanza. Para que la esperanza que nosotros tenemos, ¿cuál es la esperanza? Irnos con Cristo. Entonces, sabemos que los que se van con Cristo son aquellos que dejan la doctrina del comienzo y se extienden a algo más. Ahí en Efesios, vamos a leer ahí en Efesios, creo que es en el capítulo 3, hermano. Espero poder, se me vino a la mente ahora. Gloria al nombre del Señor. Efesios, vamos a leerlo en la versión 1960, porque a veces en algunos temas tengo una Biblia y en algunos temas tengo otra. Entonces es como que lo puedo encontrar con más facilidad cuando lo tengo así ordenado. Y dice ahí en Efesios: prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? El supremo llamamiento. Ese es el premio, ¿no? Y para eso tenemos que dejar la doctrina del comienzo. No, tenemos que dejar todo eso y tenemos que avanzar. Hay hermanos que están siempre con lo mismo.
no quieren ir hacia adelante, tienen temor de avanzar, ¿no? Tienen temor de profundizar las Escrituras, tienen temor de aceptar la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, van a quedar niños y cuando venga Cristo se van a quedar, no se van a ir con Él. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que usted venga con nosotros, que usted venga también, que usted entre en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Dice, más deseamos, vio que deseamos, ¿quiénes? Nosotros los que conocemos la gracia. Más deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, hasta el fin, para el cumplimiento de la esperanza. Cristo viene, yo me voy con Él. ¿No? Mi esposa hablaba ayer algo precioso sobre la venida del Señor Jesucristo en la reunión. Y Cristo viene, hermano, Cristo viene a llevar a su esposa, ¿no? Viene pronto. Porque no os hagáis perezosos, más imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿vio lo que es ser perezoso? Lo que es la pereza trae sueño y muchos están durmiendo, muchos duermen, ¿no? Y muchos están cansados y agotados, ya no tienen fe, ¿no? Ya no creen, ¿no? Y eso, ¿qué los llevó a no creer? No hacer nada. Están ahí sin hacer nada, sin servir al Señor, tienen dones maravillosos y los han enterrado bien profundamente en sus corazones. No, hay que empezar a escarbar para adentro, hermano, y sacar el don que Dios te ha dado y usarlo en beneficio de los santos. Porque sirviendo a los santos, nosotros tenemos la esperanza de la recompensa, ¿no? Que vamos a ser recompensados y la recompensa va a ser Cristo como el amado. Porque prometiendo Dios a Abraham, y ahí nos da el ejemplo, Dios prometiendo a Abraham, juró por sí mismo. ¿Es segura la promesa que Dios nos dio? Por supuesto que es segura, porque Dios lo prometió. Así como Dios le prometió a Abraham, así también Dios nos prometió a nosotros, ¿no? Vamos a leer ahí en Lucas 1:73. Lucas 1:73, hermanos. Dice la palabra del Señor. Dice, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que no había de dar, que nos había de dar, ¿no? Y eso que era la tierra, ¿no? Porque este fue un canto del profeta Zacarías. Y dice, y bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó en su cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar, que sin temor, librado de nuestros enemigos, les sirvamos. Entonces fíjese, que Dios prometió y Dios cumplió. Y seguramente que Dios va a cumplir con nosotros porque nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con largura de ánimo, nosotros también esperamos la venida del Señor con largura de ánimo, pero sin perder el entusiasmo, sin perder la motivación, sin perder de vista, ¿no? La venida del Señor, ¿no? Así esperando con largura de ánimo alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, ¿no? Y el fin de todo controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios
mostrar más abundante a los herederos de la promesa, ¿no?, la inmutabilidad de ese consejo, interpuso juramento. Gloria al nombre del Señor. Dios juró por sí mismo. No juró por uno mayor porque no hay uno mayor que Él. Y entonces juró por sí mismo. Y nosotros tenemos nuestra esperanza, ¿no?, nuestra confianza en las promesas que Dios nos hizo. Jesús viene, amén, Jesús va a venir. En cualquier momento puede venir. Cuando menos lo esperamos, Él viene y nos lleva con Él en las nubes. Amén. ¿Cristo va a establecer su reino de 1000 años? Amén. No, porque Él lo prometió. Y Él cuando promete cumple. Y nosotros estamos confiando y esperando su venida, la venida de nuestro Señor. Ojalá que salgamos de esta pandemia por medio de la venida de Cristo y no por medio de la vacuna. No, ojalá que podamos, antes de recibir la vacuna, que Cristo nos lleve antes, o que venga a establecer su reino, amén, aunque vamos a tener que esperar 7 años de gran tribulación. Ahora, los que se quedan, por supuesto, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. No, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Tito 1:2. Tito 1:2 dice: pero la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos y de los siglos. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Imposible. Eso ni siquiera considerar. Y en 2 de Timoteo 2:3 dice, segunda de Timoteo 2:13, dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. ¿Vio? Dios permanece fiel. Él prometió y Él va a cumplir lo que prometió. Y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Entonces gocémonos y alegrémonos porque Jesús viene. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque algún día vamos a ver a nuestro amado, a nuestro Señor. Algún día no solamente que lo vamos a ver, sino que vamos a estar con Él. ¿No? Allí no habrá más muerte, no habrá más enfermedades, no habrá más pestilencias. No va a haber pecado, no va a haber diablo, no va a haber nada de esas cosas. Entonces, esa es nuestra esperanza. Es imposible que Dios mienta. Y porque pensamos, entonces tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, por lo cual tenemos una segura y firme ancla del alma. ¿Vio? Una segura y firme ancla del alma. Tenemos la palabra de Dios, que no miente. No, esa palabra está en nuestra alma, en nuestro sentir, y que entra hasta partir el velo, la carne, como dice ahí en Hebreos 4:12, ¿verdad? Y entra hasta partir el velo, donde entró por nosotros como precursor. Primero fue nuestro Señor Jesucristo que el que entró. Y como Él ahora está hecho como un pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Y hasta ahí vamos a dar la palabra, hermano. Entonces, fíjese, hermanos amados, qué importante, ¿verdad? Qué importante que nosotros entendamos que tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que dejar, por tanto, dejando la palabra del comienzo. ¿Hay una palabra del comienzo? Sí. Hay una palabra del comienzo, la palabra que nos enseñaron nuestros pastores al comenzar. Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que ir a la perfección. Tenemos que desear algo más. El Espíritu Santo nos lleva a desear algo más, ¿no? Anhelar algo más, ¿no? ¿Y qué tenemos que desear? Conocer a nuestro sumo sacerdote, conocer a Jesús, a nuestro pontífice, según el orden de Melquisedec. Y de esto vamos a entrar el viernes, si Dios quiere, vamos a entrar con este tema, seguir con este tema,
No, porque yo creo que es importante que los santos puedan entender, ¿no? Que no nos podemos quedar con la doctrina del comienzo, sino que tenemos que ir hacia adelante a la perfección. Le doy gracias al Señor por esta mañana. Ahora va a estar nuestro hermano Nicolás y su esposa, nuestra hermana Andrea Soler. Espero que estén escuchando. Les mando un saludo muy grande a mi hermano Nicolás, a Timoteo, a la hermana Estela y a la hermana Andrea, y que el Señor use sus vidas para su gloria, para su honra y para su alabanza. Padre Santo, te doy gracias porque he podido hacer este programa. Oh Señor, bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas que han escuchado esta tu palabra, y que tú le des mayor claridad, mayor entendimiento, Señor. Tú sabes que soy un hombre limitado, pero en mi limitación, Señor, estás tú, Señor, y entonces estoy confiado, estoy tranquilo, Señor. No busco la gloria del hombre, sino de mi persona, sino tu gloria. Señor, que tú seas glorificado, que tu palabra sea honrada, que tu palabra sea valorizada, que tu doctrina, Señor, sea abrazada por tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, saludo de mi esposa, de parte de mi esposa para toda la audiencia, y bueno, nos vemos el día viernes. Y que fue librada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno ha caído